en donde el templo somos nosotros. Entonces es interesante que comprendamos que estamos en una etapa, todos nosotros, estamos en una etapa de construcción. El Señor nos guía, el Señor nos habla, nos muestra, nos alienta, nos acompaña y nos va dando instrucciones de cómo debemos desarrollar esa construcción de nuestro templo. Ahora, es importante comprender, la Biblia dice que el cuerpo es templo del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces nosotros podemos decir, bueno, ya lo que ya está construido, ya el templo ya está. Pero tenemos que comprender que nuestra vida como un templo, como un altar, debe ir desarrollándose, ¿verdad? Y ir comprendiendo a través de la guía del Espíritu Santo muchas cosas que debemos desarrollar, que tenemos que hacer, otras que tenemos que esperar de parte de Dios, conforme a los planes que Dios tiene. Entonces, ahí llegamos a la conclusión de que nosotros como creyentes en Cristo Jesús, hay alguien que ya diseñó un plan para nuestra vida. Ese plan lo diseñó el Señor y nosotros debemos conocerlo. O a medida que vamos desarrollando nuestro peregrinaje sobre esta tierra, Él nos va dando esas instrucciones para que la construcción de nuestro templo sea la que a Él le agrada. Veamos un instante, porque en el Antiguo Testamento vemos muchas figuras de lo que vendría, ¿verdad? Y aquí vemos una figura en el capítulo 28 de Primera de Crónicas, en donde el título es Salomón sucede a David. Capítulo 28, Primera de Crónicas, dice la palabra del Señor. Mire qué interesante esto. Reunió David en Jerusalén a todos los principales de Israel, los jefes de las tribus, los jefes de las divisiones que servían al rey, los jefes de millares y de centenas, los administradores de toda la hacienda y posesión del rey, y de sus hijos y los oficiales, los más poderosos y valientes de todos sus hombres. O sea, toda la gente, ¿no?, que tenía cierta incidencia dentro del pueblo, toda la gente importante, la gente que era necesario porque tenía a lo mejor un puesto de autoridad, estaba sobre autoridad, hay gente a cargo y demás, tenía que estar presente en ese momento. Entonces, mire, dice versículo 2, levantándose el rey David, puesto en pie, dijo, oídme, hermanos míos y pueblo mío, yo tenía el propósito de edificar una casa en la cual reposara el arca del pacto de Jehová, y para el estrado de los pies de nuestro Dios, y había ya preparado todo para edificar. Mas Dios me dijo, tú no edificarás casa a mi nombre, porque eres hombre de guerra y has derramado mucha sangre. Pero Jehová, el Dios de Israel, me eligió de toda la casa de mi padre, para que perpetuamente fuese rey sobre Israel, porque Judá escogió por caudillo, y de la casa de Judá la familia de mi padre, y de entre los hijos de mi padre se agradó de mí, para ponerme por rey sobre todo Israel. Y de entre todos mis hijos, porque Jehová me ha dado muchos hijos, eligió a mi hijo Salomón, para que se sienta en el trono del reino de Jehová sobre Israel. Amén. Entonces, fíjense, había una promesa sobre David, el Señor hizo una promesa, que jamás iba a faltar dentro de su descendencia quien se siente en el trono, ¿verdad? Había un deseo en el corazón de David de construir una casa para el Señor, un templo. Y el Señor le dijo, no vas a ser vos el que construya el templo, ¿verdad?, sino que va a ser tu hijo Salomón. En base a esto, acompáñeme al versículo 6, en donde habla el Señor, y mire lo que dice. Y me ha dicho, Salomón tu hijo, él edificará mi casa y mis atrios, porque a este he escogido por hijo, y yo le seré a él por padre. Gloria a Dios. Asimismo yo confirmaré su reino para siempre, si él se esforzare a poner por obra mis mandamientos y mis decretos, como en este día. Amén. Gloria a Dios. Luego vamos a avanzar un poquito más sobre esta palabra y vamos a ver que el Señor le habla a Salomón y le da instrucciones muy, muy precisas. Ahora, lo interesante es que mencionamos algo que debemos destacar. Hay figuras en la palabra del Señor, hay sombras de lo que vendría,
luego o de lo que se puede materializar después. Es más, el Señor vino a darle la imagen a aquello que era una sombra. Fíjense, en la persona de Jesucristo se cumplieron muchas palabras dichas con anterioridad en parte de la palabra del Señor, en la ley y en los profetas. Entonces, nosotros cuando abordamos historias como esta, debemos comprender que no solamente estamos leyendo una historia del rey David, ¿verdad?, y de su hijo Salomón y de la construcción de un templo, sino que cada vez que estamos frente a la palabra, debemos detenernos frente a ella. Y esto es algo interesante, ¿no? Detenernos frente a la palabra significa Biblia abierta, ¿no? Señor, ¿qué hay para mí detrás de esto? Porque lo interesante es que detrás de una historia como esta, no es una historia que... Las historias a veces quedan en el olvido. Las historias, ¿verdad?, muchas veces podemos acordarnos de alguna porque nos agrada el personaje y demás. Pero dentro de cada historia que contiene la Biblia hay un mensaje para nosotros. Es como que si estuviera encriptado ese mensaje y es importante buscar lo que dice Deuteronomio 29, 29. Mire, Deuteronomio 29, 29 dice algo muy, muy importante. Mire, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de la ley. Entonces, hay secretos que le pertenecen al Señor, son de Él, gloria a Dios. Ahora, hay misterios, hay secretos que son revelados. ¿A quiénes? A nosotros y a nuestros hijos. Entonces, debemos, en alguna manera tenemos un cierto grado de responsabilidad de buscar al Espíritu Mayor que todos los espíritus para que Él pueda revelarnos alguno de esos misterios, alguno de esos secretos. Entonces, cuando vos y yo estamos frente a la palabra de Dios, no debemos apresurarnos a irnos de ella. Muchas veces nosotros, por ejemplo, hoy estamos frente al capítulo 28 de Primera de Crónicas. Y sí, vemos la historia donde se desarrolla el hecho de que Salomón sucedió al rey David y que le dieron un encargue, ¿verdad? El Señor le encargó construir una casa y bueno, vemos el desarrollo de todo el tema. Pero ¿qué tengo que ver yo? ¿Qué tenés que ver vos? ¿Qué tengo que ver nosotros en esta historia? Entonces ahí es muy importante que nosotros busquemos al Espíritu Santo para que Él nos haga ver, ¿verdad? Y ahí está, las cosas reveladas son para nosotros. Nosotros podemos ir al Señor frente a una palabra como esta, decirle, Señor, aquí la Biblia nos dice que hay revelaciones para nosotros, tus hijos. Y yo anhelo recibir esa revelación porque quiero saber qué me querés trasladar con esta palabra. Amén. Entonces nosotros vemos aquí la historia de un padre, y aquí ya no estamos hablando del rey David, estamos hablando del Señor. Porque, permítame, vayamos otra vez, gloria a Dios. Versículo 6 del capítulo 28. Salomón tu hijo, él edificará casa, mi casa y mis atrios. Porque ¿a quién? A Salomón, escogido por hijo. O sea, le está hablando a David. Y afirma que es hijo de David, pero que él lo está tomando por hijo. Entonces, y yo le seré a él por padre. Entonces aquí comienza una relación entre padre e hijo. Padre celestial y un hijo terrenal, gloria a Dios. Como también tenemos nosotros. Tenemos un Padre celestial que tiene una relación con nosotros. Y hay una construcción por delante. Hay una construcción por delante. Y no es que, bueno, salga como salga la construcción. ¿Verdad? Oh, pasamos los ladrillos, vamos a preparar un poco de mezcla y bueno, que salga como salga. No. Está todo preparado para que salga bien. Entonces, si hoy no estamos hablando de un templo físico como en aquellos días y el templo somos nosotros, nuestra vida que tiene que ser construida, desarrollada y demás, todo está planeado para que todo salga bien. Amén. Entonces, mire, gloria a Dios, en base a esto vemos que en un momento, acompáñeme, estamos en el capítulo 28, gloria a Dios, gracias Jesús. Dice, versículo 11, que en ese momento David, tipo de nuestro Señor Jesucristo, David le dio a Salomón, su hijo, el plano del pórtico del templo. Sus casas, sus tesorerías, sus aposentos, sus cámaras, la casa del propiciatorio, asimismo el plano de todas las cosas que tenía en mente
para los atrios de la casa de Jehová, para todas las cámaras alrededor, para las tesorerías de la casa de Dios y para las tesorerías de las cosas santificadas. Amén. Entonces, aquí vemos que entra en escena David. Entra en escena David. Ahora, vamos a leer en el versículo, gloria a Dios, 9, algo que es interesante. Dice, y tú, Salomón, hijo mío, ¿quién habla acá? Dios. Tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, él te desechará para siempre. Entonces, por un lado vemos que el rey David tenía en su corazón edificar el templo. El Señor le dice, no, vos no vas a edificar el templo porque derramaste mucha sangre, sos un hombre de guerra, lo va a hacer tu hijo Salomón. Luego le habla a Salomón, pero no lo desecha al rey David, porque él escudriñó el corazón de David y vio que él tenía ese deseo de construir casa y bueno, no estaba apto para hacerlo, el Señor había escogido, tenía otro plan con su hijo Salomón, pero de alguna manera lo tenía que involucrar, no para que desarrolle todo el proyecto, pero sí porque había cosas en su corazón que a Dios le agradaba. Entonces dice que en un momento el rey David, después que el Señor le habló a él, le habló a Salomón y ya estaba, ¿no?, de alguna manera se estaba vislumbrando el nuevo tiempo que venía, el rey David dice que le da a su hijo, ¿verdad?, le da algo. ¿Qué dice que le da acá? Mire, acompáñeme, versículo 11. Y David le dio a Salomón su hijo el plano del pórtico. ¿Tenés nueva versión internacional? Mire, nueva versión internacional dice, luego David le entregó a Salomón el diseño del pórtico del templo, de sus edificios, los almacenes, habitaciones superiores, o sea, le dio los planos, ¿verdad? Le dio el diseño, le dio la brújula, le dio el mapa, ¿verdad? Le estaba mostrando esto, así se debe llevar adelante. Hay una manera. Es como de repente nosotros acudimos a un arquitecto para que diseñe tal construcción, esos planos que el arquitecto lleva adelante, se lo presentamos a los profesionales de la construcción, a los constructores, y en base a ese plano, los que están construyendo la obra llevan adelante la construcción, ¿verdad? Entonces, es interesante que esto es lo que estaba pasando. Ahora, si todo esto lo trasladamos a nuestra vida, ¿qué vemos aquí? Vemos que el padre, que a Salomón lo tomó por hijo, igual que a vos, igual que a mí, el padre traslada al hijo los diseños, traslada al hijo los planos. Como también le dijo a Moisés, tenés que hacer el tabernáculo, pero no como se te ocurre. Tenés que hacer las cosas conforme a lo que te fue mostrado, porque hay un diseño. Entonces, para nuestra vida, nosotros nos imaginamos muchas cosas, ¿verdad? Estando en Cristo, obviamente. Nosotros llegamos a Cristo y nos imaginamos tantas. Una de las cosas que a veces nos imaginamos es que en Cristo todo no va a ir mejor, ¿verdad? Porque sabemos que con Cristo las cosas no van a ir mejor. Eso es una realidad. Entonces sabemos que en el Señor las cosas nos van a ir mejor. Entonces tenemos nuestros planes, tenemos nuestros diseños, el diseño de nuestra vida, ¿verdad? Y esos diseños son por los cuales nosotros estuvimos bregando, caminando en pos de ellos. Llegamos a Cristo y decimos, bueno, gloria a Dios, ahora sí, ahora que estoy con el Señor, voy a lograr esto, aquello, lo otro. Y resulta que nos olvidamos, que es lo que traslada esta historia, que el Señor es el que tiene el verdadero diseño para nuestra vida. Y es Él el que nos da los planos, nos da esos diseños, nos muestra cómo es la cosa. Aleluya, gloria a Dios. Esto es muy importante, hermano mío, muy importante. Fíjense, yo fui al colegio industrial, ¿no? Y teníamos una materia que era dibujo técnico. Gloria a Dios. Entonces, yo era bien vago en esa época, ¿no? Y
Entonces me copiaba los planos. Claro, porque era mucho tiempo. Yo no tenía ganas de andar con tanta cosa. Iba porque mi papá me mandaba a la escuela y yo iba, ¿no? Pero entonces yo me copiaba. Un día el profesor me dijo, mira, tráeme los planos que te pedí. Bueno, entonces yo los presenté. Yo estaba, claro, gloria a Dios. Y dice, qué bárbaro, ¿no? Qué lindo, gloria a Dios. Lo da vuelta, ¿no? Utilizamos una hoja, lo da vuelta al plano, todo allí con su, ¿no? Al detalle, con las medidas y todo, y agarra una goma de borrar de las blanquitas, ¿viste? No esas que son azules y... ¿Hay de esa todavía? Azul y roja, no, esta era de las blanquitas. Entonces empezó del otro lado a hacer así. Y salió una pelucita. Entonces me dice, ¿te copiaste? No, yo. Sí, te copiaste. Gloria a Dios. Y me descubrió. Entonces me dijo, mira, vamos a hacer una cosa. Yo te tengo que poner un 0. Pero si te tengo que poner un 0, chao el trimestre, ¿no? Entonces vamos a hacer una cosa. Mira, yo no sé cuántas veces te copiaste, pero esta es la primera vez que te encontré. Y sabes una cosa, si vos te seguís copiando, ¿para qué venís a la escuela? Y yo digo, oye, ¿no? Oye, claro, ¿para qué venís a la escuela? ¿Para qué estás estudiando dibujo técnico si te copias y no desarrollás y no aprendes lo que te estamos enseñando? Entonces vamos a hacer de cuenta que esto fue una anécdota. Me rompió el plano. Y me dice, de acá adelante preséntamelo, gloria a Dios. Y yo me rompía la cabeza. Pasé un buen tiempo viendo a ver qué vio del otro lado, ¿no? Claro, era un profesor viejo, ya se las conocía todas, sabía todas las trampas de los alumnos, ¿no? Entonces, ¿a dónde apunto con esto? A que todos tenemos nuestra forma de hacer las cosas, tenemos nuestros atajos, tenemos nuestra manera de pensar, de actuar y bueno... Quiero decirle que muchas de esas cosas van a tener que cambiar. No sé si todas, porque es interesante ver que el Señor utiliza muchas veces, transformándolas, obviamente, algunos de los dones, de talentos, de las cosas que podamos llegar a tener. ¿Recuerdan la historia de Pedro? El Señor le dijo a Pedro, Pedro, a partir de hoy vas a ser pescador, pero de hombres. Y él era pescador. Entonces, esa característica le venía bien al Señor, pero cambiaba, ¿no? Cambiaba el producto, ¿no es cierto? Dejaba el pez por un lado, los pescados por allá y entraba el hombre. Entonces, hay ciertas cosas natas en nosotros. No sé, el Señor pudo derramar una gracia en tu vida, un don en tu vida, algo que te viene acompañando siempre y el Señor para su gloria lo va a usar. Pero muchas cosas van a cambiar y nosotros debemos estar dispuestos a eso. ¿Verdad? A que haya algunos cambios que el Señor va a producir en nuestra vida para que podamos llevar adelante los planes que Él tiene y se puedan llevar adelante los diseños que Él tiene, porque el Señor tiene diseños. Amén. Entonces aquí vemos al Padre que le daba los diseños al Hijo. Gloria a Dios, mire qué tremendo esto, por favor. Entonces nosotros vemos, cuando yo leí esta palabra, yo me acordé de cuánto tiempo muchas veces he perdido. Y francamente, yo creo que a ninguno de nosotros nos gusta perder el tiempo. Pero mire que lo perdemos el tiempo. Perdemos el tiempo a veces sin darnos cuenta, luchando contra el Señor. Esto es bien tremendo. Porque fíjense que hay un plano. Hay un diseño que el Señor tiene para que nosotros llevemos adelante la construcción de nuestra vida. Y no es que todo lo hace Él. Acompáñeme. Gloria a Dios. Mire. En el versículo del capítulo 28, en el versículo 10, dice, mira pues ahora que Jehová te ha elegido para que edifiques casa para el santuario. Y mire lo que le dice. Esfuérzate y hazla. Entonces, no todo lo hace el Señor. El Señor nos da muchas veces los planos, nos da la dirección, ¿verdad? Para que nosotros podamos llevar adelante la construcción. Ahora, es interesante,
Yo hace un tiempo recuerdo que el hermano Divito me mostró un plano de instalaciones eléctricas. Usted sabe que él es electricista. Entonces él me mostraba el plano de una instalación eléctrica que tuvo que hacer en su momento. Y bueno, yo me la rebusco con los cables. Me dan alguna patada, tanto, pero me la rebusco con los cables, ¿no? Gloria a Dios. Y algunas cosas puedo llegar a hacer. Pero no sé interpretar los planos. Si a mí viene un constructor y me dice, bueno, haceme la instalación eléctrica de esta habitación, yo la hago. Pero si me dice, toma, acá tenés los planos de cómo tenés que hacerla, y tengo que esperar que se vaya a hacerla como yo quiero, porque no sé interpretar el plano. ¿Amén? Entonces, es interesante esto. Hay que saber interpretar los diseños. Hay que saber interpretar los planos. Ay. Y aquí estaba el padre diciéndole al hijo, bueno, comienza un tiempo nuevo. Aquí tenés los diseños. A partir de estos diseños se va a llevar adelante la construcción. Y no era sino más la cosa. Todo estaba por su medida, todo tenía un porqué, un para qué. Lo mismo pasa con nuestra vida. Todo tiene un diseño de parte del Señor. Mire, gloria a Dios. Acompáñeme, veamos algo. Dice que David, versículo 11, le dio a Salomón su hijo el plano del pórtico del templo, sus casas, su tesorería, sus aposentos, sus cámaras y la casa del propiciatorio. Estaría bueno, lamentablemente no tenemos un gráfico aquí, ¿no? Pero si nosotros vemos un gráfico de la construcción de ese templo, nosotros vamos a ver que estaba conformado por el atrio exterior. El atrio sabemos que no tenía luz propia, sino que era un lugar abierto, no tenía un techo. Después estaba el lugar santo y también el lugar santísimo. Todo eso era la construcción principal. A los lados de ese templo, se construían distintas cámaras y aposentos. Entonces, eran 3 pisos, cada uno de ellos tenía su medida exacta y demás. Y todo tenía una función, Se comunicaban entre ellos a través de una escalera tipo caracol, ¿verdad? Pero tenía 3 pisos de un lado, 3 pisos del otro, unido al cuerpo principal. El lugar santísimo era un lugar exactamente un cubo, porque la medida del ancho era igual que la del alto y era igual que la del largo. Era un cubo perfecto, ¿verdad? Entonces ahí es donde estaba el arca del pacto, ¿no es cierto? Ahí había utensilios que todos tenían una función, todos tenían una misión y todos tenían también un mensaje encriptado que puede ser trasladado a nuestros días hoy. Ahora, volviendo a estas cámaras, es importante que podamos ver algo de ello. Miren, gloria a Dios. Torres Amat, ¿tenemos Torres Amat? Parece que tenemos esa versión. A ver, ahí está. Vamos a ver el versículo 11, exactamente. Miren, gloria a Dios. Aleluya. Y David le dijo a su hijo Salomón, le dio David a su hijo Salomón el diseño del pórtico, del templo, de las recámaras, de los cenáculos, de los aposentos interiores y del lugar para el propiciatorio. Y aún de los atrios que había ideado y de las habitaciones alrededor de los tesoros de la casa del Señor para los depósitos de las cosas consagradas al templo. Las divisiones de los sacerdotes y los levitas, para que todas las funciones de la casa del Señor y para que todos los vasos que debían servir en el templo del Señor. Ahí le dio el oro, según el peso que había de tener cada uno de los vasos. O sea, estaba todo especificado. Entonces, si nosotros, al abordar este tema, entendemos por revelación del Espíritu Santo que nosotros somos templo hoy, tiene que haber un diseño. Tiene que haber un diseño. Entonces, ¿quién es el que traslada el diseño? El Padre. El Padre. Entonces, nuestra búsqueda del Señor tiene que estar direccionada allí. ¿Cómo puede el Señor hoy darnos esa brújula, ese mapa, ese diseño de nuestra vida, de la construcción de nuestra vida? Yo recuerdo uno de mis hijos tenía un libro hace unos años atrás que era bien interesante, ¿no? Porque hablaba de la construcción de nuestra vida en Cristo, ¿no?
Si mal no recuerdo, creo que el título era Un ladrillo más. En la portada había una pared, ¿verdad? Y colocar un ladrillo más en esa pared significaba el progreso nuestro en el desarrollo de nuestra vida en el Señor, ¿verdad? Pero conforme al plano, conforme a lo que nos es mostrado, al igual que le pasó a Moisés. Porque en los días del desierto, el tabernáculo iba a ser figura del templo. El templo, en la Biblia, es figura de nuestro templo en los días de la gracia. Nosotros somos el templo hoy, ¿verdad? Entonces, es muy importante que nos dejemos direccionar por el Señor. ¿Cómo puede el Señor direccionarnos en estos días? Es a través de su palabra. El otro día yo les decía algo que creo que es muy importante, que me encanta ver a aquellos hermanos que traen su anotador, traen su cuaderno, toman nota de lo que el Espíritu Santo nos traslada en las reuniones como esta, ¿verdad? Y si usted toma esas notas que va haciendo, y si no las hace, yo le animo que pueda hacerlo, que vaya tomando nota. De repente, ¿por qué? Porque llegamos a casa los días en donde no hay reunión, no estamos aquí todos los días, usted puede acudir a esa palabra que recibió y muchas veces nosotros desde aquí, desde este púlpito, entregamos la semilla y luego cada uno de nosotros podemos ir desarrollando esa semilla que el Señor nos entrega, la podemos multiplicar. Entonces, fíjese que si vamos siguiendo un orden, vamos siguiendo el orden de la palabra, hermano mío, usted se va a dar cuenta que el Señor está haciendo algo en su vida a través de la palabra, o pretende al menos algo. Hay un propósito, ¿verdad? No es solamente que el Señor nos da hoy una palabra de ánimo, mañana una palabra de exhortación, pasado una palabra... No. Hay un camino que está recorriendo usted, que estoy recorriendo yo, que estamos recorriendo todos, y que la palabra del Señor nos va guiando por ese camino. Fíjense que es muy importante que nosotros sigamos el diseño del Señor, que tengamos en cuenta esa palabra. El libro de Ruth, que también vemos allí otra figura, porque si tomamos literalmente el libro de Ruth, es una historia. Es una historia de una familia que le fue mal, de una mujer que se sumó a esa familia y también le fue mal, y decidió Noemí volver a su tierra y volvió con su nuera y desarrolló su vida. Pero si comprendemos que, como el apóstol Pablo nos enseña, que todo lo que le pasó al pueblo es para figura y ejemplo nuestro, nosotros vemos en el libro de Ruth ejemplos maravillosos y figuras maravillosas. Vemos a Ruth como esa mujer moabita que fue redimida, como nosotros. Nosotros pertenecíamos a otro pueblo, no pertenecíamos al pueblo de Dios, el Señor nos tomó como hijo, ¿verdad? Hemos aceptado a Cristo en nuestro corazón, nos redimió de todos nuestros pecados y comenzamos una vida nueva, ¿verdad? Vemos al hombre que finalmente se casó con él, Boaz, sería su nombre, y que finalmente es aquel que era un pariente cercano y que redime a esta mujer. Sabemos que la Biblia nos dice que el Señor no se avergüenza de llamarnos hermanos a nosotros. Él es nuestro pariente cercano que puede redimirnos. Por eso vemos a lo largo de toda la Biblia, la palabra nos habla de vos, de mí y del Señor, de nuestra historia de amor con Él, del desarrollo de nuestra historia con Él. Entonces, fíjense, en un momento, en ese libro de Ruth, dice algo muy interesante. Esta mujer volvió con Noemí, usted recordará la historia, ¿no? Volvió con Noemí y no volvieron en las mejores condiciones, económicamente hablando, financieramente hablando, sino que necesitaban empezar de nuevo. Entonces, la más joven, que obviamente era la que podía trabajar, le dijo a su suegra, yo me voy a trabajar. ¿Y qué trabajo vas a desarrollar? ¿Qué vas a hacer? Entonces le dijo, me voy a espigar al campo. Espigar en el campo era el trabajo más humilde, no era un trabajo calificado. No, al contrario, porque espigar tenía que ver con levantar lo que se le caía a los que estaban cosechando, ¿verdad? Y los que estaban cosechando tenían orden por la ley de que si se les caía algo o se dejaban una gavilla en el campo no la tenían que ir a buscar. ¿Por qué? Porque venían detrás los necesitados. Y los necesitados levantaban lo que estaba en el suelo. Bueno, entonces fíjese que ahí se encontraba esta mujer, ¿no? Y cuando en un momento llega el dueño del campo, este hombre Boaz, el que podía redimirla,
y la ve, algo la tuvo que haber impactado de la mujer, ¿no? Obviamente. Pero el hecho es que cuando la ve queda impactado, habla con el capataz del campo y le dice, hacésela fácil, ¿verdad? Dale instrucciones a los demás que están trabajando en el campo que no la molesten, ¿verdad? De alguna manera es como que le hizo fácil un poquito su trabajo y el camino. Ahora, en un momento le dice a la mujer, no vayas a espigar a otro campo, porque había algunos de los necesitados de aquellos días que de repente iban a un campo a espigar, conforme lo que podían levantar, a veces no era suficiente, entonces tenían que ir a otro campo y a veces dar, ¿no? Espigar en distintos campos para poder hacer la diaria que sería hoy, ¿verdad? Bueno, entonces a esta mujer le dicen, a esta mujer, figura de la iglesia, porque Ruth es figura de la iglesia, es figura nuestra, que hemos sido redimidos, ¿verdad? Y que nos vamos a casar, porque finalmente Ruth se casó con el dueño del campo. ¿Amén? Entonces, a esta mujer le dice, no vayas a espigar a otro campo. ¿Por qué razón? Porque no iba a ser necesario, porque el dueño del campo dio instrucciones para que se la haga más fácil y para que lo que puedan juntar a lo largo del día le puede rendir. No hacía falta que vaya a otro campo. Si eso lo trasladamos a nuestra vida también, es muy importante que comprendamos algo. Nuestro templo está en construcción. ¿Amén? Somos templos, sí, bárbaro, pero yo no sé si agradamos al Señor, si damos todas las medidas, si no estamos un poco en falsa escuadra la construcción, si no tenemos algo fuera de nivel, vaya a saber, ¿no? Entonces, es necesario algunas modificaciones, algunas refacciones, es necesario que la construcción siga de parte del Señor hacia nuestra vida. Entonces, a través de la palabra, el Señor nos va dando los diseños para la construcción de nuestro templo. Entonces, es importante esto, porque distintos son los propósitos, por ejemplo, de una congregación a otra. Distintos son los hermanos de una congregación a otra. Y de repente cuando nosotros, hermano mío, vamos a espigar a otro campo, el riesgo que tenemos, ¿sabe cuál es? Es que se nos mezclen los planos. ¿Qué significa que se nos mezclen los planos? Mire, es interesante esto. Mire, yo recuerdo una oportunidad, estamos trabajando en el interior en otra provincia, en el interior del país. Y nos encontramos, para el Señor, ¿verdad? Una obra. Y cuando llegamos ahí, ¿no? Con el que debe ser el encargado finalmente, un copastor en ese lugar, nos encontramos con una realidad completamente distinta a la que vivíamos nosotros en la ciudad que estábamos establecidos y mucha mayor diferencia con lo que era la capital federal en aquellos días. Entonces nos damos cuenta que había ciertas cosas que no podíamos aplicar de la misma manera. ¿Por qué? Porque el cambio de distrito, el cambio de partido, el cambio de provincia, las costumbres eran completamente distintas. Entonces, cuando a Ruth le dicen no vayas a espigar a otro campo, le están diciendo, acá están las instrucciones, acá están los planos, acá están los diseños, y son tuyos, y el Señor te los da. Si nosotros vamos a otro campo, pueden variar las medidas. Entonces imagínense que nosotros tenemos que llevar adelante la construcción del lugar santísimo, nuestra intimidad con el Señor. Porque ¿qué había dentro del lugar santísimo? El arca del pacto, que simboliza la presencia de Dios. Entonces, tenemos que llevar adelante la construcción del lugar santísimo en nuestro corazón. Las medidas tienen que ser exactas. Exactas. Usted va a ver aquí, ¿no? El pórtico, va a ver el lugar santo, el lugar santísimo. Y el lugar santísimo era un cubo perfecto. Todas sus medidas eran iguales. Era un cubo, gloria a Dios. Ahora, y todo el diseño ahí, ¿no? Los codos eran aproximadamente una medida que significaba 45 centímetros cada codo aproximadamente. Entonces, en la construcción de nuestra vida, todo es exacto y todo lo tiene planificado el Señor, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros muchas veces vamos, porque ¿qué ocurre hoy? Tal vez hay muchos que de repente no van a otra iglesia. No les hace falta, gloria a Dios. Pero usted sabe que tenemos una maquinita hoy,
¿no? Tenemos los celulares, tenemos la tablet, tenemos la PC, bueno, esta, ¿cómo se llama? Esta está ahí. Y en un clic, con tan solo un clic, nosotros recibimos información al por mayor, ¿verdad? Pero no necesariamente, a veces, observamos la fuente de donde recibimos la información. Esto es bien tremendo, hermano mío. Entonces, es muy importante ¿a dónde se come mejor que en su casa? En ningún lado. Vos te podés ir mejor de los restaurantes, ¿no? Comida exquisita, todo bárbaro, pero el sabor de lo que tiene en casa es distinto. Amén. Gloria a Dios. Suponiendo que tenemos un buen chef, ¿no? Bueno, gloria a Dios. Pero lo damos por sentado ya, ¿no? El hecho es que lo mismo ocurre en lo espiritual. Entonces, para que no se nos mezclen los planos, ¿verdad? Para que no se nos mezclen los diseños, nosotros tenemos que recibir el diseño de nuestra casa, la construcción. Cada palabra que el Señor nos da en su casa es para edificación nuestra. Cada palabra es una instrucción. Cada palabra contiene el diseño justito que nosotros necesitamos. Porque Él es el que escudriña nuestra mente, nuestro corazón y sabe lo que necesitamos. Entonces, este es el tiempo que el Señor está dándonos, hermano mío, los diseños que Él tiene para nosotros. Entonces tenemos que ser responsables con ello y saber que hay una bendición grande. Mire, dale un aplauso al Señor, mire, gloria a Dios. Fíjense, aleluya. Es interesante que nosotros comprendamos algo, mire, gloria a Dios. En el capítulo 28, versículo 11, se menciona, por ejemplo, el pórtico del templo. Vemos luego que vamos a encontrar en la Biblia hablar del pórtico de Salomón, que no es lo mismo que el pórtico del templo. El pórtico tenía 2 columnas allí, ¿no? Había 2 columnas en la entrada. Era como la protección contra la lluvia, el sol de la puerta principal del templo, ¿verdad? Y es interesante porque ahí tenemos las 2 columnas, ¿ves? Ahí tenemos las 2 columnas del diseño y aquí nosotros tenemos la entrada al templo. Y esto que vemos aquí, toda esta partecita que está acá, eran todas las cámaras y los aposentos de los cuales estamos hablando hoy. Todo esto tiene que tener una aplicación en nuestra vida, porque ese es el modelo. Ese es el modelo. Entonces, pon un poquito el modelo otra vez, mira. Fíjense que nosotros llegamos a Cristo. Entramos en el atrio, ¿verdad? Entramos en el atrio. Allí encontramos el altar, encontramos las distintas fuentes de agua donde se lavaban los animales que se llevaban para el sacrificio. Sobre el altar, que tiene una rampa ahí es donde justamente se ofrecían los holocaustos, ¿verdad? Se dejaba derramar la sangre. Bueno, ahora, el hecho es que, digamos que es como la primera etapa nuestra en el Señor, ¿verdad? La primera etapa, el atrio, en donde en el atrio las puertas están abiertas, nosotros entramos, ¿verdad? Ahora, tenemos que comprender que dice que el libro de Proverbios dice que el camino del justo es como la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. ¿Qué significa eso? Que nosotros, el camino nuestro, el camino del justo, debe ir desarrollándose y ir creciendo. Por eso que, fíjense, qué interesante esto, ¿no? Tal vez nosotros, yo ya hace unos cuantos añitos que estoy en el Señor, ¿verdad? Pero yo observo que los tiempos que vivimos hoy no son los mismos tiempos que fin de la década de los 80 o principios de los 90. Y hay muchas situaciones que nosotros vivimos, experiencias que tuvimos, cosas que aprendimos, que son muy importantes y son muy ciertísimas porque la palabra del Señor nos guió, ¿verdad? Pero al desarrollar nuestra vida, al ir desarrollando y creciendo en el Señor, también el alimento se vuelve más sólido. La palabra lo dice, no es que lo decimos nosotros, ¿verdad? Que el apóstol Pablo en un momento les dijo a los creyentes de aquella época, tengo que volver a darles bebida, leche espiritual, porque no son capaces de recibir alimento sólido. Esto nos da a entender que el Señor pretende que vos y yo recibamos ese alimento sólido. O sea, en otras palabras, que nos desarrollemos, que crezcamos. Amén. O sea, decía que está lo tuyo, tenemos que dejar la mamadera. Amén.
Y vamos a hacer un chupetómetro también, así dejamos chupete, gloria a Dios. Bueno, el hecho es que el atrio es el primer paso, el primer tiempo, ¿verdad? Pero luego entramos al lugar santísimo. Ahí la cosa cambia, el ambiente cambia, ¿verdad? Y yo no sé si usted tuvo oportunidad, seguro que sí, de visitar algún shopping, no sé, como el de Buenos Aires, por ejemplo. Ahí en Buenos Aires hay uno en Martínez que, francamente, empezás a dar un par de vueltas y tenés que decir, ¿ahora cómo salgo de acá? ¿No? Entonces hay que buscar las instrucciones, hay que acercarse a donde está la cartelería allí que nos indica dónde estamos, dónde vamos, ¿no? Cómo hacemos para salir y sobre todo dónde dejamos estacionar el coche. Cosa que yo siempre me olvido. Pero bueno, el hecho es que nosotros necesitamos un mapa, necesitamos instrucciones que el Señor nos da. Por eso es tan importante la palabra de Dios. Es muy importante. Mire, cuando yo llegué a la iglesia, yo era muy vago para leer. A mí no me gustaba leer. Entonces digo, hay que leer la Biblia. Oh, Dios mío. Bueno, entonces no, me costaba muchísimo, horrores leer la palabra. Encima la leía y no entendía nada. Entonces digo, ¿para qué me sigue yendo si no entiendo nada? Y bueno, gracias a Dios por su amor, por su misericordia, nuestro pastor tenía un programa de radio diario, de lunes a viernes. Y era la madrugada el único detalle. Entonces, el programa empezaba a la 1 de la mañana y terminaba a las 5. Yo andaba como un zombie durante los días. Pero yo escuchaba porque al tener la imposibilidad de poder leer, hasta que la lectura me atrapó. Hasta que empecé a conocer el poder que está debajo de la letra, porque esto es letra, nada más. Pero hay un poder aquí, que a través de la fe se manifiesta. Ese poder te empieza a seducir, ese poder te empieza a atraer. Entonces vos te empezás a comer los libros. Amén, gloria a Dios. Pero yo tenía un problema con esto de comer los libros, a mí no me gustaba. Entonces yo empecé a ser oidor primero. Y primero pasé la etapa de oidor olvidadizo. Me olvidaba lo que oía. Entonces eso significa que oímos, es como que nos den el diseño hablado. ¿Verdad? ¿No es cierto? Y nos vamos olvidando y seguimos con el diseño viejo de nuestra vida. Seguimos con la construcción antigua de nuestra vida. Y no funciona. No funciona. Fíjense que el Señor en la palabra nos muestra que a Él le agradaba que le levanten altares en los tiempos antiguos. Vemos a Elías levantando un altar para el Señor, vemos a Abraham levantando un altar para el Señor. Y esos altares también tenían una dirección. En la construcción de esos altares no se podían usar piedras labradas con mano de hombre. ¿Qué significa eso? Que no podían ser trabajadas las piedras. No, había que juntar esas piedritas y empezar a darle la forma a ese altar para ofrecer allí el sacrificio al Señor. Y con el correr del tiempo, el hombre empezó a hacer ladrillos. Entonces, esos ladrillos tenían forma, ¿verdad? Hoy vemos que los ladrillos se siguen haciendo y tienen una forma, tienen un molde. Entonces, el Señor pretende que nosotros construyamos el altar, pero no con ladrillos. ¿Qué significa eso? Que nosotros podemos llevar adelante nuestra vida espiritual construyendo con ladrillos que tiene que ver con la intervención del hombre en esa construcción, bajo un molde. Por eso usted va a ver que hay congregaciones que todos los hermanos son iguales. Todos los hermanos llevan adelante un plan, todos los hermanos tienen un diseño, todos los hermanos tienen una hoja de ruta, ¿verdad? Todos de repente, es todo un sistema, todo un sistema. Y el Señor nos quiere meter en un sistema, porque el sistema tiene mucho que ver con la religión. Entonces debemos acercarnos a Dios para recibir el diseño de su mano, ¿verdad? Y poder llevar la construcción de nuestra vida tal cual como Él lo planeó, no como el hombre lo establece. El hombre puede tener muy buenas ideas, de hecho, el Señor le ha dotado con inteligencia a muchos, gloria a Dios por eso, no es mi caso, pero a muchos lo ha bendecido, de repente les ha dado dones maravillosos, yo eso no lo discuto, pero tenemos que tener mucho cuidado de que la construcción de nuestra vida espiritual no se dé dentro de un molde terrenal, sino que podamos recibir del Padre los diseños que Él tiene preparado para nosotros. Ahora eso te rompe la cabeza a veces. ¿Por qué?
Y porque a veces no guarda la razón. Y en la construcción de nuestra vida tenemos una lucha con la razón, con la carne, con nuestros pensamientos, con nuestra vieja manera de hacer las cosas. Por eso la palabra nos dice que tenemos que morir. ¿Y qué entendemos nosotros por morir? Es un concepto que tenemos también que dejar que el Espíritu Santo nos aclare, porque no es una muerte física, es morir a nuestros propios deseos. ¿Por qué? Porque el Señor ve todo mal. No es que vean malos todos nuestros deseos, porque tenemos deseos buenos también. No, eso no está. O sea, ¿quiere el Señor que prosperemos? Por supuesto. O sea, el Señor puede respaldar nuestro deseo de prosperar, nuestro deseo de adelantar, de progresar. Por supuesto que sí. De hecho, mire, dice que en los diseños que le dio el Padre acá al Hijo, le hablaba del diseño de las cámaras de la tesorería. Mire qué interesante esto. Entonces, mire, a ver. No quiero perder esto. Acompáñeme. Libro de Génesis, no era libro de Génesis. Acompáñame. ¿A dónde vamos, pastor? Vamos a Primera de Reyes. Acá está. Yo lo anoté, no quiero que se me escape. Primera de Reyes, capítulo 10. A ver. Capítulo 10, versículo 14. Gloria a Dios, sí. Primera de Reyes, la gran riqueza de Salomón. Riquezas y fama de Salomón. Decirle al que está al lado tuyo, ¿estás buscando fama? Gloria a Dios. ¿Estás buscando fama, hermano? Gloria a Dios. Riquezas y fama de Salomón. El peso del oro que Salomón tenía de renta, no el oro que tenía acumulado, la renta que tenía. Amén. Cada año era de 666 talentos. ¡Ay! Eso se lo daba el diablo. ¿Cómo se lo daba el diablo? Mire qué tremendo. Los religiosos, cuando ven el 666, dicen, ¡ay, cruz diablo! Amén. Se vuelven locos cuando aparece el 666. Gloria a Dios. Pero es el número de la bestia. Gloria a Dios. Pero tenemos que entender algo, hermano mío. Mire. El diablo no crea nada. Él cría. Él no crea, él cría. Cría a sus hijos, gloria a Dios. Pero no crea nada. No inventa nada. Lo copia del Señor. Lo copia del Señor. Volvamos acá. Y hay muchas cosas que son de Dios y el diablo las copia. Una de ellas es la globalización. ¿Cómo puede ser? Si la globalización tiene que ver con el orden mundial y tiene que ver con los últimos tiempos y es el plan del enemigo. Claro, que se lo copió el Señor. Porque si nosotros nos trasladamos hasta antes de la construcción de la Torre de Babel, vemos que todo el mundo hablaba el mismo idioma. En ese momento el Señor confundió las lenguas. Entonces, ¿estaba globalizada la cosa o no estaba globalizada? Claro que sí. El Señor quería ser el rey de toda la humanidad. Pero la humanidad pidió rey. Y lo vemos reflejado dentro de su mismo pueblo, cuando le demandó que haya un rey. Entonces el diablo copia, no inventó nada. Volvamos acá. El peso del oro que Salomón tenía de renta cada año era 666 talentos de oro. Sin lo de los mercaderes. Y lo de la contratación de especias. Y de todos los reyes de Arabia. Y de los principales de la tierra. ¡Epa! Hizo también el rey Salomón 200 escudos grandes de oro batido. 600 ciclos de oro gastó en cada escudo. Gloria a Dios. O sea que, mire qué tremendo. ¿Recuerdan cuando el Señor le dijo a Salomón, pide lo que quieras? ¿Y Salomón qué le dijo? Señor, yo necesito sabiduría, necesito que me ayudes. Necesito que me des los diseños o que me los aclares. Porque ya se los había dado, que me aclare los diseños de todo esto para poder hacer tu voluntad. Y el Señor que le dijo, porque no pediste riquezas para vos, yo te voy a dar riquezas. Y resultó ser el rey más rico de toda la historia. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con nosotros? Que debemos comprender que en el diseño que Dios tiene para nuestro templo, para nuestra vida, están también los bienes materiales. La palabra nos enseña que debemos buscar primeramente las cosas de arriba y las demás cosas serán añadidas. ¿Nosotros qué hacemos?
corremos detrás de los materiales y dejamos para último la búsqueda del Señor. Y nos estamos equivocando. Entonces, tomamos los diseños, seguimos el diseño del Señor, con paciencia llevamos adelante la construcción, ¿verdad? Porque fíjense, si no hacemos una buena base, la construcción se puede caer. Yo puedo levantar 3 pisos, 4 pisos, pero si no tengo una buena base, todo puede llegar a derrumbarse, ¿verdad? Ahora, mire lo que dice aquí esto, qué interesante, ¿no? A Salomón le dio, de alguna manera tenemos que entender, que le dio abundancia, yo diría sin límite, ¿verdad? Esta era sobreabundancia, no abundancia solamente. Entonces, observemos lo que mencionábamos hace unos días atrás, que también es parte del diseño. Debemos comprender que hay una etapa en nuestra vida donde vamos a tener, hablando de lo material, lo suficiente. Lo suficiente. No te sobra nada. Llegaste, estamos en la última chirola, rajuñando un poquito, llegaste, ¿no? Pero después hay otra etapa. Hay otra etapa en donde viene lo más que suficiente. ¿Qué significa más que suficiente? Y un poco más que lo que necesitamos. Entonces, vos decís, wow, vamos, ¿no? Y pero me sigue ganando la inflación. Gloria. Es probable que nos siga ganando la inflación. Pero nuestra economía no depende del gobierno. Nuestra economía no depende del gobierno de turno, no depende de la situación de nuestro país, no, de la deuda externa, ni de todos estos, del Fondo Monetario, y qué sé yo, y qué sé cuánto. Nuestra economía está en las manos de Dios. Y Dios va a hacernos vivir ciertas etapas en donde tendremos lo suficiente, tendremos más que suficiente, pero sabemos que si somos obedientes y seguimos adelante al pie de la letra los diseños, vamos a llegar a la abundancia. Y si somos sabios, vamos a llegar a la abundancia sin límite, como tenía Salomón. Pero fíjense que Salomón, hermano mío, todos traían para la construcción del templo sus ofrendas, todos traían sus holocaustos, todos traían sus aportes. Pero ¿él qué hacía? 1000 sacrificios presentaba, no uno, 1000 sacrificios. Entonces fíjense que tenía la unción de dar. Y esto es importantísimo. Entonces, en el diseño que el Señor quiere que nosotros tomemos al pie de la letra, está que nos transformemos en dadores alegres. Dadores alegres. Y esto es un proceso. Esto es un proceso. Acá necesitamos una clase intensiva de interpretación de planos, porque lamentablemente muchas veces no entendemos esto de la alegría al dar. Y tenemos que dejar que el Señor nos instruya en cuanto a esto. Pero el mensaje no apunta al dar. El dar es parte del desarrollo, es parte de los diseños que el Señor tiene. Aquí el mensaje por excelencia es comprender que en la construcción del templo estaba todo contemplado. Dice que estaba allí las tesorerías, estaban los aposentos, y en algunos de esos aposentos guardaban los tesoros. Mire, hay un versículo, vamos a 1 Reyes 6, versículos 5 y 6. 1 Reyes 6, 5 y 6. Edificó también junto al muro de la casa aposentos alrededor. Esto es lo que veíamos recién. La nave principal del templo y alrededor los aposentos. Contra las paredes de la casa alrededor del templo y del lugar santísimo, e hizo cámaras laterales también alrededor. El aposento de abajo era de 5 codos de ancho, y el de en medio de 6 codos, y el tercero de 7 codos. Porque fuera había hecho disminuciones a la casa alrededor para no empotrar las vigas de la pared. Esto era específico. O sea, esta era la pared, no podía empotrar vigas. Tenían que hacer una pared acá y apoyaban uno de los niveles, ¿verdad? Después hacían otra pared acá y apoyaban otros niveles, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no se podía tocar la construcción. Mire qué interesante esto, porque esto nos habla de que cuando llevamos adelante un progreso en nuestra vida espiritual, debemos guardarlo. Mire, gloria a Dios. El otro día yo llego a casa y Matías me dice, mirá, vos sabés que tuve que romper. Cuando me dice que tuve que romper, digo, Señor,
Tuve que romper acá porque justamente el que venía a llevarse los desechos en casa necesitaba tener más curva para qué sé yo, no sé. Necesitaba poner una manguera, digamos, ¿no? Gloria. Entonces tuve que romper, no me quedó otra. Entonces yo digo, bueno, está bien, se rompió, se rompió. El tema está en que es una pared exterior, tiene cerecita. Cuando vos rompes una pared que tiene cerecita, ¿qué ocurre? Se te mete la humedad, ¿no? Hay que tener cuidado con eso. Gracias a Dios tenemos un techito ahí, bueno, el Señor es misericordioso. Pero, qué interesante es esto. Cuando vos construís una pared y luego la perforás, ¿verdad? Sí, podemos emparchar con cerecita de vuelta, pero ya hiciste, ya rompiste ahí, ya la humedad se metió y después aparecen los lamparones, eso que nos hacen renegar mucho, ¿verdad? Entonces, es interesante comprender que a medida que nuestra vida se va construyendo conforme a los diseños del Señor, el Señor dice, esto no lo toques más. Esto no lo toques más. Primero, en la construcción del templo, hicieron los límites del atrio, ¿verdad? Del atrio exterior. Después, hicieron todos los cimientos, prepararon todo para la construcción del lugar santo, sumado al lugar santísimo. Pero a la hora de hacer las cámaras, que iba a estar pegado aquí, dijeron, no, acá no tenemos que perforar nada. Acá levanten una pared junto a la otra pared. Y nosotros podemos decir, ¿para qué? Es cuando nos peleamos con los vecinos para decirle, ¿para qué voy a hacer otra pared más si ya está la medianera? Apoyamos acá y ya está. No, bueno, pues tenés que levantar tu medianera, ¿verdad? Para no tener problema con el vecino. Bueno, entonces algo así pasaba en la construcción del templo. Pero, ¿qué nos dice esto? Nos dice que cuando el Señor nos ve, te ve a vos, me ve a mí, dispuestos a llevar la construcción de nuestra vida espiritual conforme a su modelo, y tenemos ciertos logros en esa construcción, nos dice, bueno, esto no se toca más. Esto está bien hecho. Esto es un desarrollo sólido de la construcción. Bárbaro. Lo demás va a estar apoyado sobre otras paredes. Amén. Entonces, por eso que yo muchas veces les digo, y yo oro mi corazón para que todos podamos entenderlo, que no es tan sencillo muchas veces ganar terreno en los caminos del Señor. Cuesta avanzar, cuesta desarrollarnos, no es tan fácil. No es fácil porque luchamos contra nuestra vieja naturaleza, pero vamos avanzando. Los logros que vamos teniendo, no los perdamos, no los perdamos. Los logros que no, como el himno, ¿no? Lo que supimos conseguir, amén, no los perdamos. Vamos a protegerlos, vamos a guardarlos, de tal manera que esa construcción permanezca. Y lo que se vaya desarrollando de aquí en adelante, ¿verdad?, que también sea sólido, sin perjudicar lo que antes logramos. Miren, dice, gloria a Dios, aposentos, hay otro versículo que habla de esto, Primera de Reyes 7:51. Mira, a ver si lo encontramos. Aleluya. Así se terminó toda la obra que dispuso hacer el rey Salomón para la casa de Jehová. Y metió Salomón lo que David su padre había dedicado, plata, oro y utensilios, y depositó todo en las tesorerías de la casa de Jehová. ¿Sabe qué pasó con todo esto? Hubo un rey que se sintió amenazado luego y tomó todos los tesoros de la casa del Señor y se los dio al enemigo. Ay, Señor, gloria a Dios. Esos escudos de oro que hizo Salomón para su guardia personal, uno de sus hijos los perdió. Y a cambio de esos escudos de oro que se los saqueó el enemigo, para la guardia personal de él, porque estaba reinando él, hizo escudos de bronce, que no era lo mismo, pero brillaban un poco más o menos, ¿no? Bien lustradito, pero no era lo mismo. Entonces, esto nos habla de cuidar celosamente los progresos nuestros en el Señor. Pero hay un fuerte ataque de parte de las tinieblas para que nosotros retrocedamos. Y si tenemos un logro en el Señor, el diablo va a querer que vos vuelvas atrás. Tenés que saberlo. Y allí estaba Jeroboam con sus escudos de bronce y con la guardia, y él iba con su guardia, con su escudo de bronce, y bueno, más o menos estaba presentado. Pero no eran los escudos de su padre, no eran los escudos de oro, los había perdido. Entonces, a veces nosotros podemos llegar a hacer lo mismo.
El Señor nos da los diseños, nos sujetamos a la palabra, caminamos en fe, vemos logros en nuestra vida y por ahí nos vemos en aprieto. ¿Y ahora qué hago? Y entregamos el ojo derecho. ¿Conocen esa historia del ojo derecho? El enemigo tenía sitiado el pueblo. Entonces el pueblo vio que el enemigo era mayor en número. Entonces fueron a ofrecerle paz. Y el enemigo le dijo, bueno, está bien, yo acepto la rendición, acepto la paz, pero cada uno de esos hombres de guerra que ustedes tienen tiene que sacarse el ojo derecho. Y es tremendo. ¿Por qué el ojo derecho? Era una vergüenza luego, imagínense que era un escarnio. Todo el mundo veía que estaban todos los hombres de guerra sin el ojo derecho. Y resulta que en la armadura, en todo lo que llevaban para la guerra, en la mano izquierda llevaban el escudo. Entonces, en la mano derecha tenían la espada. Entonces, cuando estaba en pleno combate, se cubrían con ese escudo. ¿Y qué quedaba afuera? Si lo perdían, el escudo le tapaba el izquierdo. Entonces era presa fácil. Esto es tremendo, hermano mío. Entonces, todas aquellas cosas que el enemigo te saquea, todos esos progresos que hace que vos retrocedas, en el momento del conflicto, en el momento del combate, porque va a haber guerra, o sea, no es que somos nosotros busca pleito, pero ya la guerra está. En ese momento no vamos a tener defensa. Por más que tengamos escudo, por más que tengamos yelmo, vamos a tener problemas, porque el enemigo se te lleva el ojo derecho. Oh, Señor. Terminamos con esto, mire. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Dice que en este lugar estaba el pórtico del templo y dice que había 2 columnas y que le pusieron nombre. Gloria a Dios. Fíjense, una de estas columnas se llamaba Jaquín y la otra se llamaba Boaz. 2 columnas. Jaquín. Jaquín significa que Dios haga fuerte. Y Boaz significa, en él está la fortaleza. Entonces, fíjense lo que sostenía el atrio. Que él te haga fuerte, que él nos haga fuerte, pero nosotros debemos reconocer que la fuerza está en él. Esto es muy importante, hermano. Pero es muy importante comprender que el Señor nos fortalece, pero la fuerza sigue estando en él. Nosotros podemos ser fortalecidos, podemos tener logros, podemos tener victorias, pero todo se lo debemos a él. Es muy importante esto, hermano mío, muy, pero muy importante. Dice que también estaba la casa, que era parte de estos aposentos, la casa del propiciatorio, ¿sí? Propiciatorio. Y qué tremendo, ¿no? Porque el propiciatorio era como como una tapa, ¿no? Es como el arca del pacto, donde estaban los querubines allí, ¿verdad? En el templo cambió, en el tabernáculo vemos el arca del pacto y sobre el propiciatorio estaban esos ángeles, esos querubines, con sus alas hacia adelante, ¿verdad? Y se tocaban esas 2 alas allí, en ese propiciatorio, en esa tapa del arca. En el templo la cosa no era así. En el templo había 2 querubines más grandes aún, con sus alas desplegadas, y tocaban una pared con un ala, el otro querubín tocaba una pared con la otra ala, las otras 2 se tocaban entre sí y debajo estaba el arca, debajo estaba la presencia del Señor. Todo eso estaba perfectamente diseñado por Dios. Y esto tiene que ver con nuestra intimidad con el Señor. En el progreso que nosotros, al tomar justamente los planos, los diseños originales del Señor, esto nos habla de que nuestra intimidad con el Señor, nuestra reconciliación con Él, ¿verdad? Nuestra cubierta, nuestra cobertura debe ser Él, y así lo debemos mantener y no cambiarlo por nada. Entonces,
Fíjese, la presencia del Señor era lo más preciado que guardaba el lugar santísimo. Tal es así que había querubines custodiándolo. Entonces, hermano, qué importante es guardar la presencia del Señor en nuestros corazones. Porque eso nos va a hacer fuerte, porque Él es nuestra fortaleza. Entonces, desde el principio, mire, cuando se deja la etapa del atrio, cuando ya pasaste por la etapa del lavatorio, de los pecados, ¿verdad? Del sacrificio, ya te entregaste en el altar, entras en el lugar santo y la cosa empieza a cambiar. Allí te empieza a iluminar la luz de Cristo, el candelabro. Allí tenemos los panes de la proposición también, que tiene que ver con su presencia, pero simboliza, esos 12 panes simboliza 6 y 6, encolumnados, los 66 libros de la Biblia. Es maravilloso, hermano, esto. Entonces, la construcción que Dios está llevando adelante es muy preciosa. Guarden esa construcción, al pie de la letra. Si se les rompió el nivel o la plomada perdió el piolín, no sigamos construyendo como venga. Amén. Por favor, no. Vamos a restaurar la plomada. Vamos a comprar otro nivel, no sé. Ay, Señor amado, seamos sabios. Seamos sabios porque, si no, hermano mío, cuando el Señor nos mida, ¿verdad? Y ponga la plomada en nuestra vida a ver cómo estamos, y ahí algo no va a funcionar. ¿Cuántos están entendiendo esto? Vamos a ponernos de pie, vamos a orar juntitos. Yo le pido a los hermanos la alabanza que puedan acercarse y vamos a estar buscando al Señor con instrumentos musicales como lo hacía el rey David y como le enseñó a Salomón. Aleluya, gloria a Dios. Qué lindo. La Biblia dice que David tenía otros hijos aparte de Salomón. Sin embargo, el Señor escogió para esta obra a Salomón. Y si nosotros revisamos un poquito y vemos las vidas de los otros hijos de David, vemos que muchos de ellos querían usurparle el trono. Había traiciones, había de todo allí, había venganza. Bueno, vemos distintas situaciones en esos hijos, pero en Salomón vio algo especial. Salomón vio la fidelidad, vio justamente cómo amaba a su padre, amaba cómo lo respetaba y cómo también amaba al Dios de su padre. ¡Wow! ¡Qué tremendo esto! Gloria a Dios. Entonces, hermanos míos, tenemos que ser como Salomón en su comienzo, porque lamentablemente allí en el final de los días de Salomón encontramos algunos tropiezos. Pero vamos a centralizarnos hoy en que por algo el Señor lo escogió a Salomón. Algo precioso vio, algo distinto a los demás vio y dijo: este es el indicado. Y vos que siempre me fuiste fiel, David, vos que fuiste un guerrero poderoso, vos que fuiste el mejor de los reyes, tenías el corazón conforme a mí, vos vas a tener que menguar. Vas a tener que menguar y vas a tener que... Todo aquello por el cual me agradaste, cada vez que vos guardabas esos tesoros personales y ibas acumulando, esos momentos vos pensabas en un día construir una casa y utilizar esos ahorros para la obra de Dios, para la construcción del templo. Yo lo pude ver. Yo pude ver y vi cómo te esforzaste y cómo siempre pensaste en la casa para mí. Pero no podés construirla. No. Va a ser tu hijo Salomón. ¿Y qué hizo David? David dijo: bueno, glorioso, acepto tu voluntad. Vos sos el que tiene los diseños perfectos. Yo no voy a intervenir en eso. Pero aquellos tesoros aún personales se los voy a dar a Salomón para la construcción de ese templo, para que se lleve adelante esos planes y propósitos que tú tienes. Yo quiero decirte en esta tarde, mi hermano, mi hermana, que Dios tiene planes contigo. Esos planes contienen un diseño divino. Son planes que se trazaron en el cielo. Hay un plan, hay un mapa, hay una brújula que te lleva a que puedas llevar adelante una construcción perfecta y eficaz. Y creo que estamos reunidos en esta hora
en su bendito nombre. Estamos reunidos en su bendito nombre para poder comprender en un día como este que si tomamos los diseños divinos y avanzamos conforme a esos diseños, si nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, si dejamos que Él enderece nuestros pasos, pero hay un precio para pagar, porque el hecho de que se enderecen nuestros pasos muchas veces tiene que ver con que nuestros pensamientos, nuestros deseos, tal vez nuestros sueños, tengamos que entregárselos al Señor. No porque Dios quiera vernos sufrir, no, de ninguna manera, sino porque Él sabe lo que realmente tiene preparado para nosotros, para que podamos ser prosperados, bendecidos, felices sobre esta tierra y sobre todo poder ser galardonador de aquello que viene para todos nosotros, de esa vida eterna que Él tiene preparada para nosotros, para cada uno de nosotros. Padre Celestial, Dios de amor, Dios de misericordia, yo te doy gracias en esta tarde. Gracias en esta tarde porque confío con todo mi corazón que la unción de tu Santo Espíritu está sellando a fuego estas palabras en el corazón de mis hermanos. Que allí está mi hermano, allí está mi hermana, estos hombres y mujeres de fe que en una tarde como esta disponen su corazón y dicen: Señor, lo mejor que me puede ocurrir, lo mejor que me puede pasar es recibir de tu mano esos diseños del templo, Señor. Amado Padre Celestial, Dios de amor, Dios de misericordia, yo bendigo a tu pueblo en esta hora. Y sé que tras esta bendición sacerdotal está tu bendición. Esa bendición que bendice, que prospera, que sana, que libera. Aún esa prosperidad que no añade tristeza con ella. Yo te ruego, Padre Celestial, que todos aquellos que están al alcance de esta palabra en esta tarde puedan comprender que sus pensamientos no son los pensamientos del Señor. Sus caminos no son los caminos que el Señor tiene trazados ya de antemano para todos nosotros. Que todos podamos comprender, los que estamos aquí en el templo, los que están escuchando por la radio, los que nos siguen por internet, que puedan comprender que lo mejor que nos puede ocurrir es recibir de la mano del Padre esos diseños ya establecidos por Él. Y que podamos ponerlos sobre la mesa y decir: Señor, yo los voy a seguir al pie de la letra. Y si tu palabra me dice que avance, yo voy a avanzar. Si tu palabra me dice que hay mucha tierra por conquistar, pero yo ya entregué en tu mano a los enemigos, me voy a armar de valor. Y sé que no será con mi fuerza, no será por mi espada, sino que será por el poder de tu Santo Espíritu, porque tú me vas a entregar la victoria. Tal vez haya vicios para vencer, problemas familiares para vencer. Tal vez haya pensamientos para vencer. Tus pensamientos no son mis pensamientos, te dice el Señor. Vamos a despojarnos de nuestra vieja manera de pensar. Vamos a pedirle a nuestro Señor que renueve el espíritu de nuestra mente y que podamos tener esa mente preciosa de nuestro amado Señor Jesucristo. Señor, yo bendigo a tu pueblo en el nombre del Padre, del Hijo y de tu Santo Espíritu. Y confío con todo mi corazón que esta palabra cobra vida en su interior. Y que estará recorriendo su interior como ríos de agua viva. Y habrá un deseo ardiente en sus corazones de poder recibir de tu mano esos diseños y ejecutarlos, llevarlos adelante. Manos a la obra. Manos a la obra. Pórtate varonilmente, le dijo David a Salomón. Esfuérzate y hazlo. Aleluya, gloria a Dios. Él está aquí. Adorale. No tengas tu boca cerrada. Adorale con todo tu corazón, que suba como olor grato, como un perfume agradable, la adoración de su pueblo. Estás trabajando en mi corazón. Sí, Señor. Conforme a tu buen Sí, Padre. propósito. Conforme a tu buen propósito. Aleluya. En ti he puesto toda mi atención.
Dale al Señor. Con fe cumpliré con la misión. Sí, Sé Señor. que estás trabajando en mi corazón. No lo dudes. No lo dudes, mi hermana. Conforme a tu buen propósito. En ti he puesto toda mi atención. Por Por fe. fe cumpliré Sí, con Señor. la misión. Ahora, mi hermano. Voy a subir el monte. ¿A dónde? A su Cuesta presencia. arriba, pero sin reproches. Elijo hacer tu voluntad. Sé que Hay una no sonrisa en el rostro de nuestro Señor. Te está escuchando el Padre, te está escuchando el Hijo, te está escuchando el Espíritu Santo. Sin reproches, elijo hacer tu voluntad. Sé que no me fallará. ¿Cuántos se atreven a decir conmigo, Señor Jesús? Señor Jesús, Confío confío que se cumplirá que se cumplirá tu buen propósito tu en mi buen vida. propósito en mi vida. Yo en esta tarde Yo en esta tarde recibo tu ayuda, recibo tu ayuda, recibo tu palabra, recibo tu fiel y palabra, verdadera, fiel y verdadera, la cual me impulsará la cual me impulsará a la construcción a la construcción exacta exacta de ese templo, el Ese templo del Espíritu Santo. del templo del Espíritu Santo. Yo soy ese templo Yo soy ese templo y tú me das esas instrucciones hoy y tú me darás esas Yo las instrucciones recibo con hoy. todo Yo las mi corazón. recibo, Señor, y se llevará adelante esa y construcción se llevará adelante esa y construcción. muchos lo verán. Y muchos lo verán. Pongo bajo mis pies Pongo bajo mis pies todas esas voces que se levantan todas esas voces que se y que levantan pretenden y que pretenden detener la obra, detener la obra, la buena obra que comenzaste la buena obra que en comenzaste mi vida, en mi vida, en mi casa, en mi casa, en mi familia, en mi iglesia. en mi iglesia. Esa obra la vas a Esa culminar obra la vas a culminar. y nos vamos a gozar en tu Y nos vamos a presencia. gozar en tu Para la presencia. gloria de tu santo Para la nombre. gloria de tu santo Amén. Espíritu. Y amén.